volcán nos ayuda a entender más sobre el funcionamiento de nuestro planeta. El magma es el material expulsado durante una erupción. También puede ser denominado como lava. Los elementos que componen el magma también son parte de las diferentes capas geoesféricas terrestres. El cráter de un volcán es como una puerta hacia el interior de la Tierra. ¿Te imaginas estar cerca de una erupción volcánica? O peor aún, en el borde del mismo cráter. Qué miedo, ¿verdad? Eso sí debe ser muy similar a estar en el infierno. ¿Qué te parece si para ambientar pongo música diabólica, música infernal, música del diablo? ¡Uy, qué miedo! Bienvenidos jóvenes una semana más a sus clases de geografía virtual. Ya saben quién soy, su docente, el profesor Víctor Ayasi Urbina, su azotador 2020. Ya estamos en la quinta semana de trabajo y nos toca trabajar el relieve terrestre y los procesos dinámicos en el interior de nuestro planeta. Recuerda que es la primera parte y tienes que estar muy atento porque este es un tema realmente básico para la geografía. Sí chicos, una vez más, bienvenidos y comenzamos. Bien jóvenes, empezaremos entendiendo todo lo relacionado a la estructura interna de la Tierra. Recuerda que la estructura interna de la Tierra también se le puede llamar geosfera. No olvidarse, la estructura interna de nuestro planeta es denominado también geosfera. Y la ciencia encargada de su estudio es la geología. Bien, continuamos. Para entender todo el interior de nuestro planeta, recordemos que la geología se basa en estudios mediante dos métodos, el directo e indirecto. El método directo consta de la recolección de datos a través de erupciones volcánicas, el material que expulsa y también de los elementos hallados en las minas. El método indirecto consta de la interpretación de las ondas sísmicas. Bien, imaginamos que extraemos de todo el geoide terrestre un pedazo de nuestro planeta, desde el centro mismo de la Tierra hasta donde nosotros estamos. ¿Recuerdas qué estudia la geografía? La geografía estudia el espacio geográfico. Recuerda que el espacio geográfico también puede ser llamado superficie. ¿Qué tendrá que ver la superficie terrestre con todo lo que hay en el interior? Recuerda, la superficie lo estudia la geografía, el interior de la Tierra lo estudia la geología. ¿Qué relación hay entre ambos? Que donde nosotros nos ubicamos
por ejemplo montañas, cerros, cordilleras, entre otros, ¿sí?, tienen como una de sus causas principales todo lo que sucede en el interior de la Tierra. ¿Cuál es la razón de que existan montañas o cordilleras? Pues que estén actuando o dinamizando el interior terrestre, ¿sí? Ahora, el interior de nuestro planeta consta de 3 capas principales. La primera capa que tenemos que explicar es el núcleo de la Tierra. El núcleo de la Tierra, que es todo esto, ¿sí?, es una capa metálica. Es decir, está compuesta de 2 elementos principales, el níquel y el hierro, ¿sí? Y por tal razón, es decir, que si encontramos en el núcleo bastante níquel y bastante hierro, esta capa, que es el núcleo, también puede ser denominada capa NIFE. No te olvides, el núcleo terrestre también puede ser denominado capa NIFE. ¿Por qué razón? Porque está compuesto principalmente de níquel y hierro. Tiene un espesor aproximado de 3.470 kilómetros. No te olvides, es una esfera metálica. El núcleo terrestre también consta de 2 subcapas: el núcleo interno y el núcleo externo. Veamos las características del núcleo interno. A ver, no sé si alguna vez tuviste o jugaste con una villa de metal. Esa villa de metal que está en tu mente ahorita y estás recordando, ¿sí?, es muy semejante al núcleo interno. Una esfera recontradura y metálica, ¿sí? Solamente que el núcleo interno tiene una diferencia: es súper caliente. Es la zona del planeta más caliente. En el planeta Tierra no hay una zona con la temperatura que tiene el núcleo interno. Bien, ahora sí, veamos sus características. El núcleo interno, ¿qué es? Una esfera metálica. ¿Por qué es una esfera metálica? Porque todo el núcleo está compuesto de níquel y hierro. Pero el núcleo interno tiene la característica de ser una esfera metálica en estado sólido. ¿Por qué razón es una esfera en estado sólido? Porque soporta la presión de todas las demás capas. Ahora, también es la capa de menor espesor. De todas las capas que vamos a ir estudiando o esferas, ¿sí?, solamente el núcleo interno representa un 5% de todo el núcleo, es decir, es muy pequeño el núcleo interno, ¿sí? Pero recuerda que sigue siendo una esfera metálica en estado sólido. Y aparte de ser una esfera en estado sólido, es recontra caliente. La temperatura aproximada del núcleo interno es de 6000 grados centígrados. El núcleo interno también tiene otro nombre, se le denomina barisfera. No te olvides, barisfera. ¿Cómo se llamaba el núcleo? El núcleo en general, sí, se llamaba también NIFE. El núcleo interno, que es una esfera metálica y también recontra caliente, puede ser llamada barisfera. Veamos las características del núcleo externo. El núcleo externo también es una esfera metálica, pero hay una diferencia entre el externo y el interno. El núcleo externo sí está en estado líquido, es metal líquido, ¿sí? Es metal líquido. Ahora, dentro de lo que es el núcleo podemos encontrar bastante silicio, hierro y magnesio. Y el núcleo interno y externo, aparte del estado en el que se encuentran ambos, se diferencian en temperatura. ¿Cómo? La temperatura del núcleo externo es de 4000 grados centígrados. ¿Y cuánto era del núcleo interno? 6000 grados centígrados. Una característica de todo el interior de nuestro planeta es la siguiente: que del suelo donde estamos, entre más vamos hacia el núcleo o al interior, mayor será la temperatura, ¿sí? O de manera contraria, si del núcleo terrestre quiero llegar a la superficie, va a ir disminuyendo la temperatura, ¿ok? Todo el núcleo terrestre representa
un 16% de todo nuestro planeta. Ahora vamos con la segunda capa geoesférica, el manto. El manto está compuesto principalmente de magma. Diferencia entre manto y núcleo: el núcleo es metálico, el manto, ¿sí?, está compuesto de roca, ¿sí? La roca y el metal no es lo mismo, pero esta roca que existe en el manto está en estado sólido y líquido al mismo tiempo, ¿sí? Sólido y líquido al mismo tiempo. La roca fundida en estado sólido y líquido se denomina magma, ¿sí? No te olvides, se denomina magma. ¿Cuánto de espesor tiene el manto? 2.900 kilómetros. Ahora, el manto tiene dos subcapas. La primera subcapa se denomina el manto inferior. ¿Qué es el manto inferior? Veamos sus características. Pero recuerda, el manto inferior no es el único que encontramos. También encontramos el manto superior, ¿sí? Recuerda, núcleo interno, núcleo externo. Manto, manto inferior, manto superior. Veamos el manto inferior, sus características. Es una esfera elástica. ¿Qué quiere decir? Que la roca o magma, ¿sí?, tiene una característica elástica, como si fuera jeve, ¿sí? No sé si alguna vez tuviste la oportunidad de manipular alguna clase de jeve, ¿sí?, o hule. Así es esta capa, pero no encontramos acá jeve o hule. Encontramos roca fundida, pero que se asemeja a un estado elástico. ¿De qué está compuesto el manto inferior? Pues está compuesto de elementos como el olivino, la periodita, óxidos de magnesio, hierro y silicio. La temperatura, recuerda, si más voy hacia el centro de la Tierra, aumenta la temperatura, ¿sí? La temperatura del manto inferior solamente es de 2500 a 2900 grados centígrados. El manto inferior también puede ser denominado pirosfera. ¿Qué quiere decir? Descompongamos la palabra. Piro, fuego. Este sufijo esfera viene del latín esfaira. Sí, ya, pues es una esfera, esfera de fuego. No te olvides, el manto inferior también se puede denominar como pirosfera. Pasemos al manto superior. El manto superior también es roca fundida, pero hay una diferencia entre el manto inferior y superior. El inferior te dije que era como una liga, como un elástico, ¿sí?, como el hule. En cambio, el manto superior es viscoso. ¿Viscoso como qué? Como la miel, ¿sí?, como una mazamorra. Ahora, este manto superior no deja de ser roca fundida, ¿sí? Ahora, ¿de qué está compuesto? De hierro y silicatos de magnesio. Su temperatura, entre 1700 y 1800 grados centígrados. Recuerda, ¿cuál de los dos mantos será el que tiene mayor temperatura? Pues el manto inferior, porque está más hacia el centro del planeta. Esto es muy importante, chicos, no vayan a olvidarse. El manto superior también es denominado astenosfera, ¿sí? Descomponemos la palabra astenosfera. Asteno, débil y sin fuerza. Esfaira, esfera. Es la esfera que rodea a nuestro planeta, débil, sin fuerza. Por esa razón es una esfera viscosa, pero repito, sigue siendo roca fundida, sigue siendo magma, ¿sí? Todo el manto de nuestro planeta, ¿sí?, representa el 83% de la Tierra. La tercera capa de nuestro planeta, o también la capa terrestre más superficial, es la corteza. La corteza también puede ser denominada costra o cáscara, ¿sí? Es como si yo te dijera, oye, a esta mandarina quítale la corteza, ¿sí? Cuando tú le quitas la corteza a una mandarina, le estás quitando una capa, ¿sí?, y queda gran cantidad de la misma fruta. La corteza o cáscara es la capa más delgada del planeta, ¿sí? Entre sus características es la capa sólida, roca sólida, ¿sí?
La corteza también es denominada oxiosfera. ¿Por qué? Porque es la capa más exterior y que abunda ahí bastante oxígeno. Por esa razón la corteza también puede ser denominada oxiosfera. Su espesor rodea entre 5 y 7 kilómetros. La corteza se divide en dos subcapas, la corteza inferior y la corteza superior. Hablemos de la corteza inferior. La corteza inferior está compuesta principalmente de dos elementos, el silicio y el magnesio. Por tal razón, la corteza inferior también es denominada cima. ¿Por qué cima? Porque está compuesta de silicio y magnesio principalmente. Esta corteza inferior, ¿sí?, se ubica debajo de los continentes. Todo lo que estoy señalando es la corteza inferior, debajo de los continentes y también debajo del agua de océanos. Aquí está el océano, debajo de toda esta agua encontramos la corteza inferior. Una de las características también de la corteza inferior es de ser una capa continua, no te olvides, continua. Y como dijimos que la corteza es roca sólida, ¿sí?, la roca que compone la corteza inferior se llama roca basáltica. No te olvides, ¿qué roca compone la corteza inferior? La roca basáltica. Su temperatura. La temperatura fluctúa entre los 1200 grados centígrados. Ahora veamos las características de la corteza superior. La corteza superior también es denominada capa sial. ¿Por qué sial? Porque está compuesta principalmente de silicio y aluminio, ¿sí? Ahora, ¿dónde ubicamos a la capa sial o corteza superior? Pues la ubicamos, ¿sí?, debajo del suelo que pisamos. Forma también lo que llamamos nosotros continentes, ¿sí? No te olvides. Ahora, ¿qué roca forma la corteza superior? La roca granítica. Y su temperatura en promedio, que sería acá la corteza superior, todo esto, lo que da origen a los continentes, su temperatura más o menos fluctúa entre los 430 grados centígrados, ¿sí? Otra característica adicional que no debes de olvidar es la siguiente. Del suelo que pisamos hacia el centro de nuestro planeta, ¿sí?, la temperatura aumenta, ¿sí? Así como aumenta la temperatura, también hay características de diferencias en densidad. Ya habíamos mencionado esa palabra densidad en el tema universo, en los planetas, sistema solar. La densidad es cuando los átomos y moléculas de un elemento, ¿sí?, o de algún objeto o algo relacionado a la materia están más separados o más juntos, ¿sí? Es eso lo que mencionamos como más denso o menos denso, ¿sí? No te olvides, entre más voy yo al centro del planeta, mayor la temperatura. Si voy también yendo al centro de la Tierra, voy a ver diferencias de densidad. Y eso es lo que corresponde ahora estudiar, las discontinuidades. Y no te olvides esto, la corteza, como te dije, también se denomina oxiosfera, costra o cáscara, y como es recontra delgada, solamente representa el 1% de nuestro planeta. Algunos detalles más. Recuerda, diferencia entre corteza inferior y superior, que la inferior es continua y la superior es discontinua. Otra diferencia está en la composición de sus elementos. Acá silicio y magnesio, acá silicio y aluminio, ¿sí? En el manto superior e inferior encontramos la diferencia de densidad entre rocas, ¿sí? Recuerda, manto superior e inferior siguen siendo magma, pero la diferencia entre ambas está en su densidad. Una es viscosa y la otra elástica. Entre los núcleos interno y externo, fácil, encontramos una diferencia entre temperatura y también en el estado en el que están. El núcleo externo, estado líquido; núcleo interno, estado sólido, ¿sí? Ahora, estos límites entre cada capa de nuestro planeta, ¿sí?, reciben el nombre de discontinuidades, y es lo que necesitamos conocer a continuación.
Bien, jóvenes, ahora entramos a lo que es discontinuidades del interior de la Tierra. Recuerda que las discontinuidades se caracterizan por dos cosas: cambios en el estado de la materia y la densidad. No te olvides, las discontinuidades en el interior de la Tierra se caracterizan por dos cosas: cambios de estado de la materia y la densidad. También podríamos usar como sinónimos relativos la palabra límites. Sí, no te olvides, un sinónimo relativo muy lejano de discontinuidades, la palabra límites. ¿Para qué? Para referirnos a los cambios de estado de la materia o densidad en el interior de nuestro planeta. Con esto lo vas a entender muy bien. Con este gráfico lo vas a entender más rápido. Recordemos lo ya mencionado anteriormente. Nuestro planeta está compuesto de tres capas muy importantes: el núcleo, manto y corteza. El núcleo consta de dos subcapas: el núcleo interno y externo. El manto, también compuesto por dos subcapas: manto inferior y manto superior. La corteza, también integrada por dos subcapas: corteza inferior y superior. Analicemos primero el núcleo. Recuerda que las características del núcleo interno y externo son diferentes. Por ejemplo, el núcleo interno es más caliente que el externo, y también el estado en el que están: el núcleo interno, estado sólido, y el núcleo externo, estado líquido. Metal sólido y metal líquido. Ahí encontramos un cambio de estado de la materia, de sólido a líquido. Eso quiere decir que el límite entre ambos, ¿sí?, forma una discontinuidad. Y el nombre de esa discontinuidad está en honor al geólogo que ha descubierto esta diferencia. La discontinuidad entre ambos núcleos se llama discontinuidad de Lehmann. Repito, ambos núcleos están separados o delimitados por la discontinuidad de Lehmann. Ahora, veamos lo siguiente. El núcleo es una esfera metálica, mientras que el manto es una esfera de magma, roca fundida y metal. Si es que ya te diste cuenta, acá vemos que el núcleo y el manto tienen una diferencia. Aquí encontramos metal caliente y acá roca fundida. Entonces, entre todo el manto y todo el núcleo también encontramos una discontinuidad. La discontinuidad que separa el manto del núcleo se llama la discontinuidad Witcher-Gutenberg. No te olvides, la discontinuidad que separa manto del núcleo se llama Witcher-Gutenberg. Ahora, analicemos solamente el manto. Recuerda, el manto inferior era roca elástica y el manto superior dijimos que era roca viscosa. Ahí encontramos un cambio de estado de la materia. No es lo mismo lo elástico que lo viscoso. Entonces ya encontramos una tercera discontinuidad. Esa discontinuidad que delimita el manto inferior del superior se llama discontinuidad repetida. Discontinuidad repetida. Ahora, veamos, la corteza es roca sólida y el manto roca fundida. También entre corteza y manto encontramos otra discontinuidad. Esta es considerada la más famosa de todas. Se llama la discontinuidad Mohorovicic, o también podríamos decirle discontinuidad Mohorovich, o entre comillas la discontinuidad Moho. Entre ambas cortezas también encontramos una discontinuidad, ya que la composición entre ambas es diferente. Recuerda, silicio y aluminio y silicio y magnesio. Entonces la discontinuidad entre ambas cortezas se denomina discontinuidad Conrad. El total de discontinuidades 5. La más interna
Lekman, la más superficial o externa, Conrad. Ahora, encontramos dos discontinuidades entre capas. Entre el núcleo y el manto, Wicher-Gutenberg. Entre el manto y corteza, Mohorovich. Entre los núcleos, Lekman. Entre los mantos, Repetit. Y entre las cortezas, Conrad. Ahora entendamos específicamente de cómo es el relieve de nuestro planeta, porque recuerda, el relieve de nuestro planeta es parte del espacio geográfico y te dije al inicio del video, lo que sucede en el interior de nuestro planeta trae consecuencias en la superficie. Para eso necesitamos entender qué es el relieve terrestre. Bien, nuestro relieve. El relieve terrestre es un conjunto de rugosidades, como si fuera una hoja de papel, corrugado, ¿sí? O arrugado. También nuestro relieve es un conjunto de irregularidades, eso quiere decir que la superficie del planeta no es para nada homogénea. Y también es un conjunto de desigualdades, ¿sí? Ningún territorio es igual a otro, siempre tienen diferencias en el relieve, ¿sí? Por ejemplo, el relieve que estamos observando ahora no hay igual en todo el planeta a este, ¿sí? No existen dos. Y todo esto que estoy marcando se le llama desigualdades. O también podríamos decirle son irregularidades o rugosidades. También podríamos decir que nuestro relieve terrestre es asimétrico y áspero, como si fuera una manzana deshidratada. Bien, el relieve terrestre, ¿cómo se ha creado? ¿Cómo se formaron todas estas montañas, elevaciones o irregularidades en nuestro planeta? A través de la geodinámica. Prefijo geo, ¿qué quiere decir? Tierra. Y dinámico, que se mueve, que cambia, ¿sí? Dos son los tipos de geodinámica que existen: la geodinámica interna y la geodinámica externa. No te olvides, la geodinámica interna se produce en el interior de nuestro planeta, ¿sí? ¿Cuál es la principal función de la geodinámica interna? Construir la corteza de nuestro planeta. Construir la corteza. ¿Qué era la corteza? La capa más delgada, ¿sí? ¿En cuál vivimos? En la corteza superior, ¿sí? La geodinámica interna también puede ser denominada como procesos endógenos. Endógenos, ¿qué quiere decir? En el interior, ¿sí? Tectónicos, ¿qué quiere decir tectónicos? Construir, no te olvides. Tectónico quiere decir construir. O geológicos, ¿qué es la geología? La ciencia que estudia el interior del planeta. Y la geodinámica externa básicamente es contraria a la geodinámica interna. Mira, si la geodinámica interna construye la corteza, la geodinámica externa destruye la corteza, desgasta la superficie, ¿sí? Ahora, la geodinámica externa también es denominada como procesos exógenos o agentes geográficos o como agentes del modelado. Entonces, repito, todo el relieve de nuestro planeta, ya sean relieves salientes, entrantes, ¿sí? Como valles, montañas, cañones, desiertos, todo eso se produce a través de la geodinámica. Lo que pasa en el interior de la Tierra construye y lo que pasa en la superficie de nuestro planeta destruye.